Dios bendiga a los hermanos. En esta noche estoy un poco golpeado, pero seguimos para adelante. Tengo la mano izquierda, yo no puedo moverla. No puedo ni coger nada con esto, nada. Tengo un dolor ahí que es horrible. Pero antes de seguir hablando sobre el tema que estamos, hay un verso aquí que dice: la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, escuche, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Que hagamos ¿qué? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Una persona que se está instruyendo, ¿verdad?, en una materia. ¿Por qué yo le digo esto? Porque hay otro verso que dice que el Señor le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese que en una el Señor manda a predicar y en otra el Señor manda a enseñar, a ser discípulos. Son dos cosas diferentes. Cuando una persona se convierte, esa persona hay que discipularla. Hay que convertirla en un discípulo y comenzar a enseñarle lo que es el evangelio, las cosas básicas del evangelio. Ese es un gran fallo que existe en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque la gente se convierte, tienen una experiencia y esa persona no sabe lo que ha pasado. No sabe, porque esa persona nunca había tenido una experiencia como esa. Y entonces, pues ¿qué pasa? Que esas personas a veces, en medio de, digo yo, de ese primer gozo que llega a sus vidas cuando son perdonados de sus pecados, pues tratan de acercarse a Dios y tratan de caminar en el Señor, pero no saben, porque no saben el camino. Entonces es necesario que a alguno se le acerque y lo empiece a ser su mentor. Exacto, tienen que ser mentores para la gente que viene nueva. ¿Por qué? Porque esas personas que vienen nuevos vienen con muchas situaciones. Algunos son, ¿cómo es la palabra? Shy, tú sabes, se avergüenzan, no se atreven a hablar, no se atreven a decir nada, son tímidos. Entonces, si usted no le habla a ella, a lo mejor no le habla, o la persona no le habla porque no se atreve. Lo otro es que esa persona está bien pendiente a lo que está pasando a su alrededor. Porque acuérdese, cuando usted llega a nuevo a un lugar, ¿qué usted hace? Conocer, reconocer el lugar, explorar el lugar, mirar qué es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que convertirnos en mentores para esas personas. Por eso es que el discipulado es tan importante y se supone que todos nosotros lleguemos al lugar donde nosotros podamos discipular a los demás. Se supone que una persona sea discipulada individualmente. A veces se hace en grupo, pero individualmente es mejor. ¿Por qué? Porque usted va a interactuar con esa persona y probablemente Dios te va a dirigir a áreas de su vida donde tienes necesidades, pero que nadie lo sabe. Y a lo mejor Dios te dirige a ti para tú ir y sanar esa área de su vida con la enseñanza que tú le vas a dar de la Escritura. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos los rudimentos de la doctrina. Yo le enseñé a ustedes, que fue lo primero que hablamos aquí, lo que es un verdadero arrepentimiento. Juan dijo:
haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad que sí? Entonces hay unos frutos que hay que mirar en el arrepentimiento. No estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de frutos de arrepentimiento. Y yo hablé aquí como de 7 cosas diferentes que nosotros podemos mirar y observar en una persona y ver si esa persona en realidad tiene un arrepentimiento verdadero y si de verdad nació de nuevo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque hoy en día llegan gente a las iglesias que dicen que son cristianos, pero nunca han nacido de nuevo. No han tenido una experiencia genuina de arrepentimiento y no han nacido de nuevo. Pero están en la iglesia. Claro que sí. Claro que sí. Y hacen cosas y hacen obras y todo. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace obras, hermano. Póngase a mirar por ahí. Todo el mundo hace obras buenas. Hay algunos que se dedican de lleno a las obras malas. Sí, porque como decía un predicador que yo escuchaba una vez, el adicto a las drogas dice: no, yo soy bueno, yo comparto mi droga contigo, brother. No, tú sabes que yo soy bien bueno, que yo cuando tú estás oficiado, yo vengo, papá, yo te curo, tú sabes, yo te ayudo. Qué buena obra, ¿verdad? Qué buena obra. Parece una buena obra, ¿no? Entonces la gente hace obras, todo el mundo hace obras. Mire, póngase a mirar la obra que hacen las monjas católicas. Y usted dice: wow, qué tremendas obras hacen. El problema es que ellas piensan que por esas obras van a alcanzar la salvación. Y entonces viene y se hincan allá en su ¿cómo se llama? En su convento, a adorar a Santa María, a adorar a qué sé yo quién, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de doña María Teresa de Calcuta. ¿Se acuerdan de María Teresa de Calcuta? ¿Cuántos oyeron hablar de María Teresa de Calcuta? María Teresa de Calcuta era, vamos a decir así, el ícono de la Iglesia Católica para que las mujeres miraran a ella y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ustedes han estudiado la vida de María Teresa de Calcuta, y entonces ahí empiezan a salir los borrones. María Teresa de Calcuta no era pobre. Ella no era pobre. Ok. Ella hablaba de que ella atendía a los pobres y que todo eso. Pero lo cierto es que se dice que en el lugar donde estaban esos enfermos que ella supuestamente atendía, se estaban pudriendo en las camas en su enfermedad, y a veces ni se le atendía de la manera adecuada. Y doña María Teresa de Calcuta tenía un doctor en Los Ángeles que era el que la trataba a ella. Los especialistas de ella eran en California, y ella venía, cuando tenía que venir, ella venía de allá de donde ella vivía, en la India, a California para darse tratamientos. Sí, y ella no era pobre, ella tenía dinero. Entonces, no solamente esa gente hace obras, el vecino suyo probablemente hace buenas obras. Todo el mundo hace buenas obras. Nosotros los cristianos tenemos que procurar tener una experiencia con Dios. Una experiencia primero con Jesucristo. La primera experiencia que nosotros tenemos es con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y cuando usted conoce al Señor Jesucristo y usted se arrepiente de corazón, Jesucristo entra en su vida y Dios comienza a bregar con usted. Y cuando usted se arrepiente, usted cambia. Hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio. Sí. Pero usted no está completo. ¿Vio? Hay un cambio en su vida que es un cambio radical que usted lo nota y lo notan sus vecinos. Es un cambio radical. Pero eso no es todo en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida es de transformación. Nuestra transformación es una transformación progresiva. De gloria en gloria. ¿Vio? Nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Que conocimos una gloria, pero ahora esa gloria no es suficiente y vamos a pasar a otra gloria y después vamos a pasar a otra gloria y así vamos creciendo.
la santificación. La santificación es algo que ocurre en nuestras vidas y es también progresiva. El que sea santo, santifíquese más. Luego, la pureza también. La pureza es progresiva, ¿verdad? Cuando usted lee los versos, usted dice, wow, es verdad. O sea, la pureza, usted no tiene toda la pureza cuando usted se arrepiente. Dios tiene que bregar todavía en nuestras vidas, que es como estaba diciendo Gaby ahorita. Hay mucha gente en las iglesias que tienen ataduras, que no los dejan caminar. No es que ellos no quieran, es que hay ataduras en la vida de algunos creyentes que no los dejan caminar. Por ejemplo, para poner un ejemplo que es muy fácil y muy sencillo. Una persona se convierte a Jesucristo. Yo me acuerdo de un muchacho. El muchacho era un adicto arrastrado. Adicto arrastrado. Se convirtió al Señor, se le oró, empezó a caminar en la iglesia, pero todavía se metía a droga. Pero asistía a los cultos. Y así siguió el muchacho y se iba y estaba 1 o 2 meses sin volver y después volvía y se le oraba y volvía hasta que un día el Señor lo libertó. Uno de estos hombres, él murió ya, murió joven, murió de 60 y pico de años. Él era de allá de Guaynabo. Se crió en uno de los barrios de Río Piedra, calientísimo, de allí de Río Piedra. ¿Sabe dónde es cantera de Río Piedra? Por ahí, por esa área. Se llama López y Cardó. López y Cardó de Río Piedra, ahí se crió ese muchacho. Desde los 9 años se metía a droga. ¿Usted sabe lo que es una persona metiéndose droga desde los 9 años, que es un niño? Y él dice, yo no tenía remedio. Dice, yo corrí todos los programas que había en Puerto Rico de droga y me fui a Teen Challenge y no pude. Y seguí y me fui para otro lugar, tampoco. Me fui para allá, para los hogares CREA, tampoco. Usted sabe que los hogares CREA los empezaron en la Iglesia Católica y que el que estaba al frente de los hogares CREA después se convirtió al Evangelio. ¿Ah? Y entonces la cosa era diferente. La cosa cambió cuando él se convirtió, que él vio que entonces él cambió. Pero eso lo empezó la Iglesia Católica. Los hogares crearon programas de la Iglesia Católica. Es más, ahí en Vega Baja había un programa que yo estuve enseñando ahí. Y ese programa lleva años, desde que yo era niño. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y desde que yo era niño ese programa estaba ahí. En la número 2 ahí en Vega Baja. Pues este hombre llega allí, a ese lugar. Pero en ese lugar ministraba gente que eran cristianas. Y cuando él llega a ese lugar, él dice que ya le estaba cansado de su vida. Él dice, yo estaba harto de mi vida porque yo no podía cambiar. Yo como que quería salir de eso. Él dice, pero a mí me gustaba la droga. Dice, a mí me gustaba la droga, decía él. Y yo no podía salir de eso. Y un día ahí en ese programa estaban dando un culto. Y él le dijo al Señor, Señor, tú sabes que a mí me gusta la droga. Tú sabes cómo hablan los adictos. No, tú sabes que a mí me gusta la droga, que es esto, que es aquello. Pero si tú me libertas, yo te voy a servir todos los días de mi vida. ¿Y sabe qué pasó? Que ese día el Señor lo libertó. Y nunca más en su vida volvió a las drogas. Un evangelista. Yo caminé con él porque él no sabía ni leer, imagínate, él no sabía leer la Biblia, él no sabía leer. Porque desde los 9 años en la calle, ¿qué escuela tú crees que puede tener una persona así? Yo conocí a su familia, él vivía por ahí en Guaynabo, nosotros íbamos a su casa, dábamos culto en su casa. ¿Sabe lo que él hacía? Se metía en el Oso Blanco y le predicaba a los manganzones más grandes de Puerto Rico, los delincuentes más notorios. Él le predicó al Negro Tanco, a Carlos La Sombra. No sé si usted ha oído esos nombres en Puerto Rico, pero esos nombres son de individuos que eran bien malos. ¿Y sabe lo que hacía este hermano? Le hablaba de Cristo, se los ganaba para el Señor y los bautizaba en la misma cárcel. Y se ganó a muchos se ganó él.
pero Dios lo cambió. Entonces, hay gente que vienen a la iglesia, caminan en la iglesia, están en la iglesia, participan de la iglesia, pero no han tenido una experiencia real y genuina. Y por eso usted ve que nunca están firmes, porque a veces están un tiempo, se van, vuelven otra vez, se van, y así caminan. A veces se van y están meses y años sin verlo, y después de momento aparecen pero ¿qué pasa? Que hasta que no nazcan de nuevo, esa gente no van a caminar la fe. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que aprender cómo trabajar con la gente que llega a la iglesia. Porque los que llegan a la iglesia, no crea que todos llegan convertidos. Todos no. Algunos hay que ministrarle aquí. Y no solamente ministrarle salvación, hay que ministrarle liberación. ¿No? Cuando usted estudia los que Jesús resucitó, a Lázaro, a la hija de la viuda de Naín y al muchacho, ¿verdad? Bueno, tres resucitó el Señor. Cada uno de ellos llevaba un tiempo diferente de muerto. Pero el más atado que estaba era Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, que las hermanas de Lázaro, el Señor ya hiede. Y dice, no, ya apesta, tú sabes, ya 4 días de muerto en esas áreas. Estaba ya en estado de descomposición. Y el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la cueva donde estaba. ¿Y qué le dijo el Señor a los que estaban allí? Desatadlo y dejadlo ir. ¿Yo? O sea, hay gente que viene a la iglesia como Lázaro, ya mucho tiempo muerto. Como ese hombre que yo le dije a usted que se convirtió. Ese hombre ya mucho tiempo de muerto, ya apestaba. ¿Usted no los ha visto? Vaya por ahí, vaya en los rincones donde están los deambulantes. Acerque de al lado para que vea el mal olor que tienen encima. O sea, la descomposición es terrible. Esa gente necesita liberación. ¿Yo? Bueno, si vienen al Señor, el Señor los cambia. El Señor es el que los cambia. Y entonces, ¿qué yo le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una responsabilidad y nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Usted puede llevar el caballo al río, pues si el caballo no quiere beber, no bebe. Pero esas personas hay que constantemente estar trabajando con ellos para que aprendan y a lo mejor un día les llega. Entonces, nosotros podemos pensar de muchas maneras, pero el Evangelio es el Evangelio. O sea, entonces, mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando. Las iglesias están llenas, los templos están llenos de gente. Y a lo mejor usted dice, bueno, aquí no hay mucha gente. Pero con el tiempo va a seguir llegando gente. Hay templos que están llenos de gente, que ya no cabe más ni una sola persona. ¿Verdad que sí? Y nosotros estamos ganando batalla. Estamos ganando batalla porque estamos ganando gente para Cristo y estamos ganando batalla. Pero si esa gente usted no lo disipula, no lo enseña, no trabaja con esa persona y solamente esa persona se queda con lo que sale del púlpito, desgraciadamente, usted está ganando batalla, pero la iglesia está perdiendo la guerra. ¿Por qué? Porque se supone que esa gente crezcan y que esa gente llegue a una estatura. ¿Ve? Y hay mucho pueblo de Dios que está yendo a las iglesias, pero no están creciendo. Siguen con el mismo carácter, la misma ira, el mismo enojo, la misma rebelión. ¿Yo? Y que han tenido una experiencia con Dios, yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Yo no puedo poner en duda eso de que una persona
que un día pasó con sinceridad, Dios le dio una experiencia, y si a lo mejor tuvo una experiencia con Dios, se arrepintió. Por eso es que yo siempre digo, cuando el verso de 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, amén. Eso pasó, pero acuérdese, una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es nosotros alcanzar eso. ¿Vio? Porque hay cosas que Dios nos dio. Dios nos dio es el hecho de Dios. Dios nos dio el estar sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Verdad? Usted ha oído ese verso, ¿verdad que sí? Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Que nosotros somos los hijos de Dios. Que nosotros somos esto, todo esto. Pero ¿lo hemos alcanzado? No. No, todavía no estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estamos aquí abajo todavía. Y todavía nos falta transformación en nuestras vidas. Todavía falta que Dios haga obra en nuestras vidas. En todo, no, en todo. El púlpito para allá, todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque el crecimiento del cristiano es importante. Y Dios nos dio unas herramientas para que nosotros podamos lidiar y batallar contra el pecado en nuestras vidas. Entonces hay gente que no conoce esas almas y le pasa una situación y no saben cómo actuar. ¿Ve? Porque son niños, no saben cómo actuar, no saben qué hacer, se ven acorralados, se sienten mal, se sienten decaídos, sienten que no pueden. Hay gente que dice, no, yo no puedo más, Señor, yo no puedo más, yo me voy a ir, yo esto, yo aquello. Y entonces hay algunas personas que desgraciadamente cuando tienen situaciones no apelan a Dios. Ellos quieren resolver la situación ellos. ¿Por qué? Usted se pone a pensar, mire, ¿por qué Pedro negó al Señor? Póngase a pensar, ¿por qué Pedro negó al Señor? Porque Pedro estaba defendiendo su pellejo. ¿Qué dijo el diablo? ¿Qué dijo el diablo de Job? Piel por piel, cualquier cosa dará el hombre por su vida. ¿Verdad que sí? Entonces Pedro estaba defendiendo su pellejo y no le quedó de otra que negar al Señor. ¿Por qué? Porque él no tenía la valentía, porque el Espíritu Santo no había venido. La gente dice, no, que eso fue Pedro. No, hermano, es que Dios hizo todo con un propósito. ¿Qué pasó con Pedro? Ese Pedro, después que recibió el Espíritu Santo, ¿quién fue el primero que salió al frente? Pues fue Pedro. Pero exacto, ese fue Pedro. Y cuando el Señor lo confrontó allá en el mar de Galilea, por allá en la playa, el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pero fíjate que cuando el Señor estaba confrontando a Pedro y usted lee esos versos originales, no dice amo, dice fileo. Pedro, tú fileo mí. ¿Qué significa fileo? Yo le hablé a ustedes, yo le dije a ustedes que hay 3 tipos de amores. Está el amor ágape, está el amor filial, ¿verdad? Y está el amor erótico. Son 3 tipos de amores diferentes. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú fileo mí. Pedro, ¿por qué el Señor le dijo, Pedro, tú fileo mí? Porque el Señor sabía que Pedro no lo podía amar con el amor ágape, porque Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo en su vida. Porque el Señor le dijo, por camino de samaritanos no vayan. ¿Verdad que sí que se lo dijo? No vayan por camino de samaritano cuando los mandó. ¿Por qué? Porque ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, el Señor le dijo a ellos, ahora vayan a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Vio? Incluyó a Samaria, ¿verdad que sí? Pero antes le dijo, no, a Samaria no vayan. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ellos eran enemigos de los samaritanos a ellos no los querían.
Y cuando ellos iban en una ocasión caminando con Jesús, pasaron por un lugar y aquella gente que estaban ahí empezaron a increparlos, a gritarle cosas a Jesús y a ellos. ¿Y qué dijo uno de ellos? Yo no sé si fue Pedro el que lo dijo, no estoy seguro, pero uno de ellos le dijo al Señor: Señor, ora para que mande el fuego del cielo y los consumas a todos. ¿Verdad que sí? Y estaba en su sano juicio, estaba diciendo la verdad, y esa es la realidad que el ser humano, porque cuando usted a alguien le hace mal, pues usted se defiende, ¿verdad que sí? Aún nosotros los cristianos, cuando nos hacen mal, nos defendemos. Pero Jesús le dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Vio? ¿Qué quiso decirle el Señor? No, las cosas no son así ya, porque en la ley estaba escrito: amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Verdad que sí? Eso estaba escrito en la ley y ellos vivían por eso. Cuando usted oye a David en los Salmos hablando, David dice: ninguno de ellos se acercará a ti, de sus enemigos. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué dijo Jesús? No es así. Cuando Él muere en la cruz, que dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, tráelos a mí, Señor, ¿verdad? Y que dijo Esteban lo mismo: Señor, no le tomes en cuenta el pecado a esta gente. Y que dijeron todos los discípulos que después los mataron a casi todos menos a Juan. Lo mismo. ¿Qué dijo Pedro? Crucifíquenme, pero no me crucifiquen como con la cabeza para arriba, porque yo no soy digno de morir como murió el maestro, ¿verdad? Porque le negué. Qué tremendo, ¿verdad? Y dicen que a Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. Eso es lo que dice la historia. Ahí usted se da cuenta de que el evangelio que nosotros predicamos no es igual al evangelio de la ley. La ley llegó hasta Mateo, ¿verdad? De ahí para acá, todo lo que se escribió pertenece al nuevo pacto, aunque Jesús vivió bajo la ley y Juan el Bautista funcionó bajo la ley, ¿vio? Pero ya esos escritos pertenecen al nuevo pacto, ¿vio? Cuando usted ve la Biblia dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Cuando usted busca lo que significa la palabra testamento, significa pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto son dos pactos diferentes. ¿Sabe lo que dijo una señora? Manacatán se llama ella. ¿Ustedes han visto a esa señora por ahí, por YouTube? Manacatán. Manacatán dijo: nosotros tenemos que ir a la Biblia y coger la página del medio. Yo tengo que coger esa página del medio, esta página que está aquí. Miren lo que dice en esta página. Una página en blanco que dice el Nuevo Testamento. Dice: ajánquele en esa página la Biblia, porque todo lo que hay ahí es lo mismo. ¿Qué revelación? No es lo mismo. Los pactos no son lo mismo. ¿Por qué Dios eliminó el antiguo pacto? Porque no servía. El Señor lo dice, eso lo hemos leído aquí un par de veces. El nuevo pacto no trajo perfección al ser humano. El nuevo pacto lo que trajo fue condenación. Pero es que algunos fueron salvos. Sí, los que fueron salvos por fe, no por obras. Abraham fue salvo por la fe, porque creyó a Dios. La Biblia dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todos los que creen en el Señor es por medio de la fe, no es por las obras. Que Abraham se circuncidó, sí, después que había creído. ¿Vio? Después que él creyó, el Señor le dijo: circuncídate. ¿Vio? Pero no antes. O sea, no fue la circuncisión lo que salvó a Abraham, fue la fe. Por eso es que en el capítulo 11 de Hebreos, Dios en su misericordia sacó un capítulo completo para reseñar la historia de esos santos que vivieron en el Antiguo Testamento, que vivieron por fe y que agradaron a Dios por medio de la fe. Pero claro, ellos no tenían lo que nosotros tenemos, por lo cual ellos no pudieron alcanzar la perfección que nosotros se supone que alcancemos.
Por eso es que yo le digo a ustedes, hay que hablar de los pactos, hay que conocer los pactos, hay que hablar la diferencia entre los pactos, para nosotros entender el evangelio que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando el Señor mandó a Pedro donde Cornelio, si usted lee el capítulo 11, ahí Pedro explica la razón por la cual Dios mandó a Pedro a que fueran de Cornelio. Que Cornelio no era cualquier persona. Cornelio era un hombre, la Biblia dice que era un hombre piadoso. Un hombre, bueno, imagínense, había tenido visiones de ángeles. ¿Quién de ustedes ha tenido visión de ángeles? Yo nunca he tenido una visión de ángeles. Y ese hombre tuvo visiones de ángeles. O sea, pues no era cualquier cosa. Sin embargo, el Señor le dijo a Pedro, ve a él. ¿Para qué? Para que este hombre y su familia conocieran a Jesucristo en el nuevo pacto. ¿Vio? Y allí Pedro los bautizó en agua. Y dice que después que Pedro los bautizó en agua, siguió Pedro hablando y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Era por todo eran unos 12. ¿Vio? Entonces, el Espíritu Santo es la segunda parte del nuevo pacto. Jesucristo es la primera parte del nuevo pacto. El Espíritu Santo es la segunda parte del nuevo pacto. Una persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo está viviendo en el pacto de la ley. Está viviendo en el pacto de la ley, pero no lo sabe. No lo sabe, pero está viviendo en el pacto de la ley. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el pacto de la ley y el nuevo pacto es el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está corriendo el nuevo pacto. ¿Quién es el que está trabajando ahora en la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús está arriba y Jesús dijo, el Espíritu Santo irá, tomará de lo mío y se lo hará saber. Entonces, cuando usted se pone a leer en la Biblia de la forma en que Jesús habló sobre el Espíritu Santo, se refería a Él como una persona. Y Él hará esto. Exacto. Y Él hará esto. Y Él hará esto otro. ¿Vio la importancia que tiene el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente? Pero nosotros hemos dicho, no, nos conformamos porque solo somos salvos. Amén. Luego, qué bueno que son salvos, gloria a Dios, que la gente salva. Pero, yo digo como dice un pastor que yo conozco, una persona que se arrepiente y no busca nada más en esta vida, ¿qué es lo que tiene? Un seguro antifuego. Tiene un seguro antifuego para no ir al infierno. O sea, la gente vive, no, yo quiero servir al Señor, yo no quiero ir al infierno, yo tengo miedo de ir al infierno porque el infierno es real y esto y aquello, que si esto, que si la salvación. Pero es que hay otras cosas dentro de esa salvación que nosotros tenemos que procurar porque son beneficios para nosotros y no lo buscamos. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto ha sido ignorado. ¿Ok? El nuevo pacto ha sido ignorado. ¿Por qué usted cree que yo hablo aquí del nuevo pacto? Busque por allá a ver donde usted haya gente hablando del nuevo pacto. Va a encontrar que, chacho, hay que buscarlos con lupa. Hay que buscarlos con lupa y casi nadie habla de las bendiciones del nuevo pacto. Ni de la segunda cruz. Ni de la segunda cruz. Jesús dijo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué hicieron los cristianos? Botaron la cruz. No, muchacho, ¿qué va a hacer? No va a colgar eso. Eso es fuerte, eso es difícil. ¿Vio? Entonces, la segunda cruz, que es la cruz del creyente, tampoco se habla. O sea, la gente no conoce. Y como la gente no conoce, pues usted no puede vivir algo que usted no conoce. Es tan sencillo como esto. Usted no puede vivir algo que usted no conoce. Usted vive ahora mismo en el Señor y en la fe que Dios le dio porque el Señor se lo mostró. Porque el Padre te abrió los ojos y el entendimiento para que tú vieras lo que es la salvación en Jesucristo.
Porque el Señor se lo dijo a Pedro. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Verdad? Y Pablo cuando habla dice, porque el evangelio que yo recibí no lo recibí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio que tú recibiste fue por revelación de Jesucristo. Cristo se reveló a tu vida y te quitó las escamas que tú tenías en tus ojos y tú pudiste ver. ¿Vio? Ahora Dios quiere que tú sigas viendo, creyendo y cada día buscando más de Él. Porque es como yo le dije, la salvación es progresiva. Pedro dijo, a ver si me acuerdo el verso de memoria. Pablo dijo, a fin de que crezcáis para salvación. Escuché lo que dijo Pedro, a fin de que crezcáis para salvación. ¿Yo? Pues entonces hay que crecer. Hay que crecer. No podemos quedarnos en lo mismo. Hay gente que llevan 25 años en el evangelio y usted los ve en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Oye, pero ¿y tú nunca has predicado? No, yo no. Les hablaba las almas de Cristo. No, yo nunca le hablaba a nadie. Yo no me meto con la gente a hablarle de religión porque a la gente no le gustan esos temas. Pero son cristianos que llevan años en el evangelio. ¿Vio? Y que no podemos juzgar sus vidas porque no podemos llegar al extremo de decir, no, tú sabes, está afuera o está adentro. Eso, a mí no me importa juzgar eso. Ahora, nosotros hablamos lo que Dios nos enseña que nosotros hablamos, lo hablamos y lo que hemos visto, testificamos, ¿verdad? Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos. ¿Por qué? Porque estas cosas son necesarias. ¿Vio? Entonces, ¿qué yo le quiero decir con esto? Nosotros tenemos que empezar a mirar qué es el nuevo pacto. Esta enseñanza que yo le estoy dando a usted, cuando usted se pone a analizarla, mire, los santos del Antiguo Testamento lo único que tuvieron fue arrepentimiento. Ellos no tuvieron nada más. Nada más, ¿verdad? Ellos no fueron bautizados en agua. Ellos no fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ellos no se les dio para coger a la perfección. Nada de eso. Ellos no se van a sentar en el trono con Cristo. Ellos no van a habitar la Nueva Jerusalén. No. Fíjese esto. Escuche, miren. Nuevo pacto. Nuevo hombre. Nueva tierra. Nuevo cielo. Nueva Jerusalén. Todo es nuevo. El nuevo pacto, todo es nuevo. Todo. O sea, eso nunca existió. Todo es nuevo. O sea, hay gente que dice, no, porque David, Daniel, los muchachos, claro que sí, claro, hicieron proezas, no podemos negarlo. Pero Juan el Bautista, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Bautizaba, no hizo más nada. Juan el Bautista no hizo milagros. Usted no vio milagros en Juan el Bautista. Predicaba el arrepentimiento y bautizaba. Más nada hacía. Juan el Bautista no hizo nada más. Juan no hizo milagros. Juan no levantó muertos. Juan no resucitó muertos. Juan no hizo nada de esas cosas. Sin embargo, el Señor dijo, no hay mayor que Él. Entre todos los profetas no hay mayor que Juan. Así que no es tanto los milagros y todas esas cosas. Hay otras cosas, ¿vio? Por lo cual el Señor dijo, es el mayor de todos los profetas, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Eso quiere decir que nosotros, el más pequeño de nosotros es mayor que Juan. Y usted dice, ¿de verdad? Pues yo no sabía eso. Pues eso es lo que dijo Jesús. ¿Vio? ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha dado a conocer los misterios del reino. A nosotros nos ha dado a conocer el verdadero pacto. A nosotros nos ha dado a conocer el sacrificio perfecto de Cristo, que ninguno de los santos del Antiguo Testamento lo vio. Nosotros lo hemos visto, lo hemos creído y lo tenemos. ¿Vio? Y fue un sacrificio perfecto
que tenía que ser un hombre. ¿Por qué tenía que ser un hombre? Porque Satanás venció al hombre, ¿verdad que sí? Y lo esclavizó. Tenía que venir un hombre a lidiar con Satanás para arrebatarle al hombre. ¿Vio? Por eso es que Dios envía a Jesucristo como hombre, igualito que nosotros, con una diferencia. Que Él no era caído, Él vino desde el cielo y creció. Y en todos sus años de vida, la Biblia no recoge mucho de la niñez de Jesús, ni de su juventud, ninguna de esas cosas. La Biblia no recoge mucho de eso. Pero todos sabemos que Jesús vivió una vida ejemplar. Hasta que cumplió los 30 años. Y entonces fue donde Juan el Bautista para que lo bautizara. Y cuando llegó allí donde Juan el Bautista, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma y se posó sobre él y permaneció sobre él. ¿Vio? Y ahí Cristo fue pronunciado como ¿quién? Este sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Vio? O sea, cuando usted lee esos pasajes en la Escritura, usted tiene que entender y pensar, pues mira, cuando Jesús recibió el Espíritu Santo allí recibió que la unción. Por eso es que él fue al desierto, fue tentado y cuando volvió se sentó en el templo, empezó a leer a Isaías, eso está en Lucas capítulo 4. ¿Y qué dijo? Esta escritura se ha cumplido hoy en medio de ustedes. Delante de ustedes se ha cumplido esta escritura porque yo fui ungido por Dios. Y todo el mundo estaba maravillado. Dice que todos se maravillaron porque se quedaron asombrados de la sabiduría que Jesús tenía. No siendo un perito en la escritura como ellos, porque ellos eran peritos. O sea, acuérdense que esa gente eran estudiosos. Sí, exacto. Esa gente eran estudiosos de la ley, ellos conocían la ley y para ellos el que no conocía la ley pues no era un perito, no era, tú sabes, y Jesús no le había hablado quizás a ellos mucho, ellos no conocían mucho de Jesús. ¿Y de quién es este? ¿De dónde sacó esta sabiduría? Y cuando Jesús se pone a hablarle y Jesús le dijo, ustedes saben una cosa, muchas viudas había en Jerusalén cuando Dios, ¿qué hizo? Le sanó el hijo a la viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel cuando Dios sanó a Naamán el sirio. No olvídense de eso, que eso a aquella gente le cayó como una bomba. ¿Por qué? Porque ninguno de esos dos eran judíos. Ni la viuda de Sarepta, ni el sirio, ninguno eran de ahí. Y ellos lo que dijeron fue, mira lo que este nos está diciendo, o sea que nosotros somos menos que esa gente. Y dice la Biblia que Jesús tuvo que salir a toda prisa de ahí porque lo querían matar. ¿Ah? ¿Vio cómo cambiaron? O sea, cómo ellos cambiaron. Primero, ay, qué bueno, qué gozo, qué alegría, qué esto, qué aquello. Y de momento, se voltearon así. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted habla la verdad de Dios, la gente tiene dos formas de actuar. Dos formas de actuar cuando uno habla la verdad de Dios. Una, o la gente acepta la verdad de Dios y se goza, o la gente no acepta la verdad de Dios y se rebela. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién es el que coge la pedra? El siervo, ¿verdad? Siempre es el siervo el que coge la pedra. Siempre era Pablo el que cogía las pedras. Siempre era Pedro, ¿vio? Los profetas. Entonces nosotros cuando hablamos verdades, que son verdades duras y fuertes, la gente a veces, en vez de decir, Señor, gracias por tú hablarme, porque ahora yo conozco algo que a mí me falta por vivir, ¿vio? Y si usted lo ve de esa manera y usted dice, gracias Señor por darme esto, porque ahora yo sé que esto me falta por vivirlo y yo voy a procurar vivirlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener en su corazón el deseo de vivir la Escritura,
el deseo de creerla, el deseo de que Dios lo transforme, que Dios lo cambie, que cada día usted sea mejor en esta vida, que cada día usted sea más maduro, para que cuando el Señor venga, estemos preparados para irnos con Él. ¿Vio? ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar una virgen pura. ¿Lo dice la Biblia? Dice la Biblia. El Señor viene a buscar una virgen pura. Y entonces, ¿qué pasó con Esther? ¿Qué pasó con Esther? ¿Qué hizo el rey? Voy a sacar a Basti, porque Basti es una rebelde. La sacó y dijo, ahora yo quiero hacer un certamen para escoger una mujer que sea conforme a mi corazón y que de verdad esa mujer sea la mujer que yo estoy buscando, que sea una mujer humilde, que se sujete. ¿Y qué hizo? Hizo el certamen de belleza para escoger la mujer con la que él se iba a casar. ¿Vio? Entonces venía Mardoqueo y le decía, mira Esther, al rey le gusta que esto y esto. Tú tienes que comportarte así, de esta manera. Tú tienes que actuar de esta manera. Tú tienes que hacer así. Para que cuando el rey te vea, te extienda el báculo. ¿Vio? Y Esther escuchó a Mardoqueo. ¿Y qué pasó con Esther? Que cuando se presentaron delante del rey, el rey le dijo a ella, le extendió el báculo y la agarró. ¿Usted cree que el padre no va a hacer lo mismo? El padre va a casar a una iglesia que es una virgen pura con su hijo. Y el padre es el que va a decir a esta, a este, a este, a esta y a esta. A eso yo los escojo. Esos van a ser la iglesia virgen pura que va a casarse con mi hijo. ¿Vio? Y que va a heredar todas las riquezas de la gloria eterna. Si usted se pregunta por qué Dios le dio riqueza a los santos del Antiguo Testamento, usted no se lo ha preguntado nunca. Job era rico, ¿verdad que sí? Abraham era rico, Lot era rico, Jacob era rico. Siga por ahí. Salomón, David, toda esa gente eran ricos. ¿Quiénes fueron los que no eran ricos? Los profetas. Los profetas no tenían riqueza ni tenían nada. Y los levitas tampoco, los sacerdotes no tenían nada en esta tierra. ¿Vio? Entonces, la herencia que Dios tiene para nosotros en los cielos es una herencia espiritual que nosotros vamos a heredar conforme a la Biblia todas las cosas. Los santos del Antiguo Testamento no tienen herencia con nosotros, con la iglesia. ¿Vio? Ellos tienen lo que van a heredar en el reino de los cielos. Pues en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra forma yo se lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Eso le dijo él a quién, a sus discípulos. ¿Vio? Pero los santos del Antiguo Testamento van a heredar la tierra nueva. Algunos de ellos van a heredar la tierra nueva y otros van a heredar el cielo nuevo. ¿Vio? Entonces, la Nueva Jerusalén es para la iglesia. Y dice que ellos irán a la Nueva Jerusalén a llevarle gloria y honra a la Nueva Jerusalén. Pero no viven ahí, no habitan ahí. Ellos habitan en la tierra nueva y en el cielo nuevo. ¿Vio? Entonces, cuando usted lee en el capítulo 21 de Apocalipsis, usted lee estas cosas, a veces no las entendemos, pero eso es lo que está diciendo. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de la Nueva Jerusalén. ¿Usted sabe quién va a alumbrar todo en
en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no va a ser alumbrado con sol. Dice que el sol ya no existía. Con la gloria de la nueva Jerusalén. ¿Vio? La nueva Jerusalén va a alumbrar con su gloria a las naciones, al cielo nuevo. Es la gloria de Dios. Cuando usted vea a Génesis y usted empieza a leer, dése cuenta que cuando Dios creó el cielo, el sol y la luna, ya habían pasado días, ¿verdad? Habían pasado días. Creo que fue cuando Él crea al hombre, fue en el 6º día. ¿Vio? Pero el sol no existía. ¿Y quién era el que alumbraba allí? Era la luz de Dios. Era la luz de Dios el que alumbraba. Y ahora, cuando Dios establezca lo que va a establecer, es la luz de Dios la que va a alumbrar, porque ya el sol no existía más. ¿Vio? Entonces, como el sol no va a existir, la luz de Dios, a través de la nueva Jerusalén, que es de oro puro cristalino. ¿Te has visto eso alguna vez? Oro puro cristalino. Yo no sé cómo es, pero dice que la nueva Jerusalén es de oro puro cristalino, ¿verdad? ¿Ah? Es algo tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, ese oro puro cristalino, ¿qué significa? Sinceridad. Eso habla de la sinceridad. Nosotros tenemos que ser gente sincera con Dios. Tenemos que llegar a ser transparentes. Que no hay nada en nosotros. No puede haber sombra, nada. Tenemos que ser transparentes para ser parte de la nueva Jerusalén. Nosotros vamos a formar sus murallas. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Pero la Biblia dice que la nueva Jerusalén es la esposa, la desposada del Cordero. Dice en el capítulo 21. ¿Vio? Estas cosas, de vez en cuando hay que hablar alguna de ellas para que la gente se le despierten un poco los sentidos y diga, pues tenemos que tratar de conocer un poco más de eso, ¿verdad? ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, porque yo no conozco tanto. Yo no conozco tanto, pero hay cosas que yo conozco que me ayudan, ¿verdad? Pero yo no conozco tanto. Pero hay cosas que yo conozco que me ayudan a mí y yo puedo ayudar a otros para que esos otros tengan una visión más clara de lo que es el reino. ¿Vio? Entonces, qué bueno que Dios nos permite llegar a alguna gente y hablar estas cosas con libertad para que cada uno de nosotros pueda, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es la palabra? Discernir lo espiritual de lo que no es espiritual, ¿verdad? Para nosotros poder separar entre una cosa y la otra. ¿Vio? Por eso es que dice, ¿cuántos de ustedes leyeron el libro Pies de Siervas en Lugares Altos? ¿No han leído ese libro? Eso es un libro muy bueno. Pies de Siervas en Lugares Altos. Es un libro muy bueno. Si usted quiere leer libros espirituales, que son libros buenos, si usted mira, la Biblia dice que las pezuñas de la sierva tiene dos vertientes. Tiene una para este lado, tiene una uña para este lado y tiene una uña para este otro lado, ¿verdad? Es abierta en la mitad. ¿Usted ha visto? ¿Verdad? Las cabras, también las ovejas, tienen la pezuña dividida por el medio. Entonces tienen una uña por un lado y otra para otro. Por eso, Pies de Siervas en Lugares Altos, ¿qué está hablando? Que nosotros podemos discernir lo que es bueno de lo que es malo, porque tenemos para discernir. ¿Vio? Por eso nosotros andamos con pies de siervas, porque la sierva divide, donde separa, divide
el barro para un lado y el otro para el otro lado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dividir lo bueno de lo malo, a entresacar lo precioso de lo vil. Así que Dios los bendiga esta noche. Te doy gracias, Señor. Te alabo, Padre mío, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender cada día más que nosotros, Señor, fuimos llamados con un propósito eterno, de crecer, de alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Que algún día cuando tu Hijo venga, Señor, nosotros estemos en el grupo, que nos podamos ir, ser arrebatados, Señor, y transformados en un abrir y cejar de ojos si estamos vivos. Y si ya hemos sido muertos, Señor, que nos levantemos, Señor, en ese momento para recibir un cuerpo glorificado y así estar siempre con el Señor. Gracias en esta noche, bendice a cada uno y gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo, yo te lo pido, Padre. Aleluya.